Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra cátedra de ética y bioética. Hoy nos adentramos en uno de los terrenos más desafiantes y a menudo desgarradores de su futura práctica profesional: la ética en trauma, desastres, poblaciones vulnerables, privacidad y redes sociales. Este es el contenido 3 de la unidad 4, y quiero que entiendan que lo que vamos a discutir hoy no es filosofía de salón. Es la herramienta de supervivencia mental y legal que necesitarán cuando el sistema colapse a su alrededor. Hasta ahora, su formación se ha centrado en salvar a cada paciente. La medicina tradicional nos enseña que cada vida es sagrada y que debemos hacer todo lo posible por salvarla. Ese es el enfoque deontológico kantiano, el deber absoluto. Pero, ¿qué pasa cuando hay un terremoto, como el de Pedernales en 2016, o un deslizamiento como el de Alausí? ¿Qué pasa cuando tienen 50 víctimas y solo 2 ambulancias? En ese momento, la medicina convencional colapsa y entra en juego la bioética de la escasez. Aquí, intentar salvar al paciente más grave, que tiene pocas chances, consumiendo todos sus recursos, significa condenar a muerte a 5 pacientes que sí podrían salvarse. Por eso, en Desastres, cambiamos el chip mental al utilitarismo bioético. Buscamos el mayor bien para el mayor número de personas. Dejamos de priorizar la gravedad para priorizar la recuperabilidad. Es una decisión dolorosa, pero necesaria y mandataria por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Este cambio de paradigma se materializa en el triaje. Quiero que visualicen el método START, Simple Triage and Rapid Treatment. Tienen menos de 60 segundos por paciente. Evalúan respiración, perfusión y mental. Si un paciente no respira, abren la vía aérea. Si sigue sin respirar, lo clasifican como negro. Esto es durísimo. En un día normal, a ese paciente le harían RCP avanzado. En un desastre, lo dejan ir. Éticamente, esto no es abandono, es justicia distributiva. Están asignando recursos escasos a quienes tienen posibilidad real de vivir. Pero ojo, en niños usamos el Jump Start, que nos permite dar 5 ventilaciones de rescate antes de declarar la muerte, reconociendo que la apnea pediátrica suele ser reversible. Conocer estas diferencias no solo salva vidas, sino que protege su conciencia de la culpa. Ahora, hablemos de la vulnerabilidad, porque en Ecuador la emergencia no afecta a todos por igual. Nuestra Constitución reconoce a los grupos de atención prioritaria, pero en la calle la vulnerabilidad tiene muchas caras. Pensemos en las personas privadas de libertad, PPL. Cuando hay un amotinamiento en una cárcel, como los que hemos visto recientemente, ustedes se enfrentan a un dilema de seguridad versus deber de socorro. La regla de oro es: nunca ingresen a una zona caliente sin aseguramiento policial. La seguridad de su equipo es primero. Pero una vez que tienen al paciente, su ética debe ser neutral. Ustedes atienden pacientes, no delitos. Tratan con la misma calidad técnica a un líder de banda que a un ciudadano común. Juzgar moralmente no es su trabajo, salvar vidas sí. Otra cara de la vulnerabilidad es la cultural. En nuestras comunidades indígenas o afroecuatorianas, a veces la cosmovisión choca con la medicina occidental. Si una mujer indígena, en labor de parto, rechaza la posición ginecológica y prefiere el parto vertical, o si un líder comunitario se opone a un traslado, no los tilden de ignorantes. Eso es violencia cultural. Su deber es negociar, explicar los riesgos con respeto y buscar mediadores. A veces, permitir una práctica ancestral inocua, como tomar una infusión mientras se monitorea, es la clave para ganar su confianza y salvar la vida. Y no podemos olvidar a las víctimas de violencia sexual, para quienes activamos el código púrpura. Aquí la bioética nos exige no revictimizar. No hagan preguntas innecesarias sobre el hecho. No permitan que la víctima se lave o se cambie de ropa, porque destruyen la evidencia. Su prioridad es la contención emocional y el traslado a un hospital que tenga el kit de profilaxis. Y por favor, jamás juzguen. En el siglo XXI tenemos un nuevo enemigo ético: el panóptico digital. Hoy, cualquier persona con un celular puede convertir una tragedia en un espectáculo viral. La difusión de fotos de cadáveres, de personas mutiladas o en crisis,
viola el derecho a la intimidad y es un delito tipificado en el artículo 178 del COIP con pena de prisión. Ustedes son los custodios de la dignidad del paciente en la escena. No permitan que nadie tome fotos, y mucho menos lo hagan ustedes para su archivo personal. Eso es pornografía de la desgracia y destruye la confianza pública en nuestra profesión. Continuando con esta inmersión profunda en la ética de la emergencia y aprovechando, quiero que nos detengamos en aspectos que a menudo se pasan por alto en los cursos técnicos, pero que constituyen el abismo legal y moral donde muchos profesionales caen. Hemos hablado del triaje de los vivos, de decidir quién recibe el ventilador o el torniquete, pero ¿qué pasa con los que no lo logran? La gestión de cadáveres en desastres y escenas del crimen es un tema tabú que debemos destapar con rigor científico y legal. En el Ecuador existe una confusión peligrosa. Muchos paramédicos creen que su deber es cargar y llevar a todo lo que parece humano. Error. En un desastre masivo o en una escena violenta, el manejo del cuerpo sin vida es un acto sanitario, pero sobre todo legal. La normativa nacional, específicamente el Protocolo para el Manejo Integral de Cadáveres en Eventos Adversos del Servicio Nacional de Medicina Legal, es clara. Está prohibido trasladar cadáveres en ambulancias de soporte vital, a menos que el paciente haya fallecido dentro de la unidad durante el traslado. ¿Por qué? Porque una ambulancia es un recurso para salvar vidas, no una carroza fúnebre, y bloquearla con un cuerpo significa negar la oportunidad a un vivo. Pero hay una razón jurídica más pesada, el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo sanciona la alteración de la escena del crimen. Si ustedes mueven un cuerpo en un accidente de tránsito o en una escena de sicariato para llevarlo a la morgue, están destruyendo la evidencia balística o la cinemática del trauma que el fiscal necesita para hacer justicia. Su deber ético y legal, una vez confirmada la muerte con signos de certeza, es no tocar, cubrir por dignidad y entregar la custodia a Criminalística o DINASET. Además, en grandes desastres, como un terremoto devastador, surge el mito de las epidemias. La gente grita, hay que enterrarlos rápido o nos vamos a enfermar. Como profesionales de la salud deben combatir ese mito. Los cadáveres de víctimas de trauma no causan epidemias inmediatas. No son focos de peste. La prisa por enterrarlos en fosas comunes anónimas es una violación a la dignidad humana y a los derechos de las familias a saber la verdad y realizar su duelo. La bioética nos exige que cada cuerpo sea identificado, fotografiado y etiquetado antes de cualquier disposición final. Ustedes son los garantes de esa dignidad post-mortem en el caos inicial. Ahora, cambiemos de escenario y profundicemos en la atención a las personas privadas de libertad, PPL, un tema que, dada la crisis carcelaria de nuestro país, es una realidad operativa ineludible para ustedes. Les mencioné la seguridad, pero quiero que visualicen el protocolo de ingreso paso a paso para que no cometan errores que pongan en riesgo su vida. La vulnerabilidad de un PPL es institucional. Dependen totalmente del Estado para sobrevivir. Cuando hay una emergencia en un centro de privación de libertad, ustedes no entran como vaqueros. Existe un punto de espera o rendezvous en el filtro externo. No mueven la ambulancia ni un centímetro hacia adentro hasta que el jefe del operativo policial declare la zona segura. Al ingresar, deben someterse a reglas estrictas. No entran celulares personales, no entran llaves del vehículo y deben tener un control riguroso de su material cortopunzante. Imaginen que entran a atender un dolor abdominal y salen sin su tijera de trauma. Esa tijera se convierte en un arma letal en el pabellón. Eso es negligencia. Y aquí entra un dilema ético frecuente, la simulación o malingering. Los internos a menudo simulan enfermedades para forzar un traslado y tratar de fugar o contactar con sus redes criminales. Ustedes se enfrentarán a pacientes que fingen convulsiones o dolores inespecíficos. Su deber ético es la neutralidad. Deben realizar una evaluación clínica rigurosa y objetiva.
Si tienen dudas, la premisa bioética es que prevalece la atención. Es preferible trasladar a un simulador bajo estricta custodia policial armada, que es obligatoria en la cabina, que dejar morir a un paciente con un abdomen agudo real por prejuicios. Recuerden, ustedes atienden pacientes, no prontuarios delictivos. Pasemos a otro grupo vulnerable donde su ética será probada: la interculturalidad. Ecuador es un estado plurinacional y el artículo 363 de la Constitución nos manda a articular la medicina occidental con la ancestral. Esto no es folclore, es derecho. Imaginen que atienden un parto inminente en una comunidad de la sierra o la Amazonía. La mujer se niega a acostarse en la camilla y quiere dar a luz en cuclillas o de rodillas, sostenida por su esposo o una partera. El paramédico novato y etnocentrista trataría de forzarla a la posición de litotomía, acostada, porque así se hace en el hospital. El paramédico ético y competente entiende que el parto vertical es fisiológicamente válido y culturalmente preferido. Su deber es adaptar su técnica para asistir ese parto respetando la posición, siempre que sea segura, garantizando la asepsia y el cuidado del neonato. Lo mismo ocurre cuando un paciente indígena rechaza una vía intravenosa por creencias sobre la integridad del cuerpo. No pueden simplemente decir es un ignorante e irse. Eso es abandono y discriminación. Deben practicar la negociación y el diálogo de saberes. Busquen al líder comunitario o familiar. Expliquen los riesgos con pertinencia cultural. Usen ejemplos que ellos entiendan. A menudo, permitir una práctica ancestral inocua, como que tomen una infusión de hierbas o recen, mientras ustedes monitorean los signos vitales, es la llave que abre la confianza para que acepten el tratamiento que salva la vida. La bioética intercultural no es imposición, es puente. Ahora, hablemos de una amenaza moderna que puede destruir su carrera y la vida del paciente en un segundo: el panóptico digital y la privacidad. Vivimos en la era del like y la viralización. Cuando llegan a un accidente de tránsito grave, habrá 20 celulares grabando. Ustedes no pueden controlar al público, pero sí pueden y deben controlarse a sí mismos y a su equipo. Está terminantemente prohibido, bajo cualquier concepto, tomar fotos de la escena o de los pacientes con sus celulares personales para el archivo, para fines académicos o para enviarlas al grupo de WhatsApp de la base. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales clasifica la salud como dato sensible. Pero más grave aún, el artículo 178 del COIP tipifica la violación a la intimidad: grabar, difundir o publicar imágenes de otra persona sin su consentimiento es un delito sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. He visto carreras terminar porque un paramédico subió una foto de una guardia movida donde se veía la cara de un paciente o un cadáver mutilado. Eso es pornografía de la desgracia. Su ética les exige ser los guardianes de la dignidad del paciente. Si es necesario tomar fotos para la regulación médica o para el informe al hospital, se deben usar dispositivos institucionales encriptados, nunca el teléfono personal. Protejan a su paciente de la revictimización digital. Quiero regresar un momento al triaje pediátrico porque mencioné el Jumpstart y necesito que entiendan la diferencia bioética fundamental con el adulto. En el triaje START de adultos, si el paciente no respira al abrir la vía aérea, es negro, fallecido, lo dejamos. Pero en los niños, la fisiología es distinta. El paro en niños es casi siempre respiratorio, no cardíaco. Su corazón a menudo sigue latiendo un poco más, aunque hayan dejado de respirar. Por eso, el protocolo Jumpstart nos dice: si el niño no respira, abran la vía aérea. Si sigue sin respirar, pero tiene pulso, den 5 ventilaciones de rescate. Si empieza a respirar, es rojo. Si no, es negro. Esas 5 ventilaciones son la diferencia ética entre abandonar a un niño salvable y reconocer su fisiología particular. No hacer esto es aplicar un utilitarismo mal calibrado. Finalmente, y quizás lo más importante para su supervivencia en esta profesión, hablemos del daño moral o moral injury. Cuando ustedes aplican el utilitarismo en un desastre y clasifican a un paciente que aún respira con una tarjeta negra porque no tienen recursos para salvarlo, eso deja una cicatriz en el alma. No es estrés postraumático normal.
Es una herida moral porque sienten que han traicionado su juramento de hacer todo por el paciente. Es vital que entiendan que en ese momento no están fallando, están cumpliendo con un deber superior de salud pública, están salvando a los salvables. Para protegerse de esto, necesitan herramientas de desactivación o defusing. Después de un incidente con víctimas múltiples, no se vayan a casa en silencio con sus fantasmas. Reúnanse con su equipo. Usen el modelo Talk que veremos más adelante. Hablen de los hechos, de lo que hicieron bien, de lo que fue difícil. Validar entre pares que la decisión fue la correcta técnicamente, aunque fuera dolorosa humanamente, es la única forma de sanar y seguir operativos para el siguiente turno. La ética también es cuidarse a uno mismo para poder seguir cuidando a otros. Desde el respeto sagrado al cadáver y la evidencia forense, pasando por la seguridad en las cárceles y la sensibilidad cultural, hasta la protección de la privacidad digital y su propia salud mental. La ética en trauma y desastres no es una lista de reglas, es una postura ante la vida y la muerte. Es saber que, cuando el mundo se cae a pedazos, ustedes son la estructura que sostiene la humanidad. Es saber que a veces la decisión correcta duele, pero es necesaria. Estudien estos protocolos, interioricen el COIP y cuando suene la alarma, salgan a hacer el bien, no solo con sus manos, sino con su conciencia tranquila y su criterio afilado.